Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Zamora que me haya invitado, a Paco, que está dentro de la organización de las jornadas. No se oye. Vale, ahora, se me oye ahora un montón. Y también agradecerles a ustedes su presencia. Es decir, siempre la gente que viene a escucharme creo que dedica su tiempo y su tiempo es interés, ¿no? Es decir, sus tiempos lo pueden distribuir en lo que quieran y están aquí escuchando, ¿no? Y entonces, para mí es un orgullo que el trabajo que desempeño y desarrollo pues despierte al menos un interés en todos ustedes. Cuando Paco me habló de hablar sobre simbolismo y sobre la simbología y sobre el pensamiento religioso o espiritual de las poblaciones prehistóricas, pues se me hacía muy complejo. Realmente sí que tenía antecedentes a través de un libro que escribí sobre chamanes y brujos en la prehistoria. Y a ver si me deja pasar. No me dejan. A ver. Ahora, vale. Localizado. Y claro, me resultó muy complejo. Y les voy a decir el ejemplo de por qué me resultó complejo. Porque si nosotros tenemos que pensar en poblaciones prehistóricas, pues se podría generar una nebulosa gigante, porque hemos olvidado completamente todo de cómo eran esas poblaciones. Y cuando muchas veces se habla de ello, se hacen hincapié en determinados objetos materiales que nos aportan datos y nos acercan a ellos. Pero claro, hablar de espiritualidad y no de un objeto cotidiano que se utilizaba para cazar o para pescar o para elaborar o curtir una piel, eso es más sencillo estudiarlo que hablar de lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, la única herramienta que tenemos es el arte rupestre. El arte rupestre realmente lo que encierra es el pensamiento simbólico de esas sociedades. Realmente encierra la preocupación de esas personas, el dejar constancia de sí mismo, el reflejar, digamos, su día a día. Y que más allá de la muerte, la persona que posteriormente vea esas pinturas comprenda y entienda lo que este quiere representar. A modo de ejemplo, una iglesia románica. Allí hay mucha iconografía. Yo puedo ver todas las esculturas que hay en los capiteles, pero si no me lo explica o no tengo un conocimiento previo, no lo voy a entender, ¿no? Entonces, claro, es muy sencillo cuando conozco la historia y la imagen, pero es complejo si veo la imagen, pero no conozco la historia. ¿Cómo podemos interiorizar y comprender todo eso? Bueno, más o menos sencillo. Lo que tenemos que hacer es interiorizar en nosotros mismos y buscar nuestro yo más primigenio, más antiguo. ¿Cómo vemos todo eso? Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros a lo largo de nuestra vida adquirimos una serie de roles. Es decir, seguramente que cuando éramos niños no nos hemos compartido, es decir, no hemos actuado de la misma manera que cuando hemos sido niños o adolescentes, cuando hemos sido padres o madres o abuelos y abuelas. Es decir, las preocupaciones y los roles adquiridos a lo largo de la vida no han cambiado ni desde la prehistoria ni a día de hoy. Lo que ha cambiado sí es la tecnología. Sin embargo, a través de ese olvido producido hace 10.000 años con el cambio climático que cambian estas sociedades de cazadores-recolectores, agricultores-ganaderos, las primeras personas que empezaron a visualizar y a entender que las poblaciones o el ser humano habitó en Europa hace miles de años antes de lo que se pensaba, fueron una serie de personas que utilizaron el razonamiento. Es decir, aquellos objetos que afloraban del suelo fueron conscientes de identificar o determinar la antigüedad de los mismos. Os he puesto el primer ejemplo, que es este señor que tienen ustedes aquí, que es Jacques Boucher de Perlés. Esta persona se encontraba estudiando en las terrazas de Somme, en Francia. Se encontraba en los diferentes niveles que afloraban de las terrazas, estaba estudiando la fauna. Él veía que había fauna que era del Pleistoceno, de hace miles de años, y entre toda esa fauna entremezclada le salieron una serie de objetos líticos como este de aquí, y él tuvo la capacidad de identificar una herramienta de piedra que había sido tallada por alguien hace miles de años. Esta persona identificó, por tanto, la presencia humana con anterioridad de lo que se pensaba. Cuando él publicó en 1847 su teoría, en vez de haber sido aceptada, fue encuadrado como una persona que era un hereje y fue criticado duramente por otros colegas científicos. Unos años más tarde, Charles Darwin publica El origen de las especies e introduce al hombre dentro de la selección natural en la evolución de los animales y también humana. Por lo tanto, también tendríamos otra persona que incluso fue excomulgada por sus teorías. Es decir, personas que utilizan su razonamiento y empiezan a identificar y a vincular o a rescatar esa memoria
que habíamos perdido de hacía miles de años, son considerados como, o tachados como personas que realmente no estaban muy en la línea de lo que se debía entender. Sin embargo, incluso se habían encontrado a esas personas que estaban detrás de esas herramientas. Esos cráneos que tienen ustedes ahí son los cráneos que se han encontrado más antiguos de Neandertal. Fíjense, el primero encontrado en 1829 en Bélgica y no se identificó como tal. Es decir, tuvieron que pasar unos años, en 1864, cuando William King, a través de la careta o la carota que tienen ustedes aquí, de este cráneo de Neandertal, que se encontró en el valle de Neander, por ahí deriva su nombre, identificó a esa especie humana. Pero ¿quiénes son los neandertales? Los neandertales es una especie humana que habitó en Europa mucho antes que nosotros. Es decir, esta especie evolucionó de manera independiente a nosotros, los cuales nosotros salimos de África hace 150.000 años y llegamos aquí a Europa hace 45.000 años encontrándonos con estos neandertales que ya habitaban aquí. De hecho, incluso una vez asimilado, digamos, estos datos por la comunidad científica e identificada como correctos o ciertos, comienzan los primeros estudios sobre arqueología. Sí que había, por ejemplo, la constancia de que estas personas podían hacer arte mueble en sus herramientas. Se constata por primera vez en la Cueva de la Madeleine, en un yacimiento arqueológico llamado, en la zona de la Dordoña, y fue publicado en 1864 por este inglés llamado Edward Lartet. Él lo que hace es identificar un fragmento de marfil en el que aparecía grabado la cabeza, el ojo, las defensas, la trompa, y el cuerpo de un mamut. Claro, esa especie había desaparecido hace miles de años y se había sido grabado sobre una pieza de marfil que aparecía asignada a un determinado registro arqueológico. Por lo tanto, identificó como que estas personas podían hacer arte mueble. Ahora bien, ¿por qué hacían arte mueble, no? Esa sería la primera cuestión que el arte se planteó. Bueno, pues él identificó ese arte como un arte pastoril y de hecho llegó a decir que ellos hacían arte por el gusto de decorar las herramientas. Realmente esta no fue la primera pieza la que se encontró fue esta de aquí arriba, pero se encontró muchos años antes y se asignó en un principio como una pieza celta, cuando luego más tarde ya se asignó al Paleolítico. Por lo tanto, tenemos una cultura milenaria, unas poblaciones que habitaron hace miles de años, que tienen unas herramientas, tenemos a los neandertales que eran anteriores a nosotros, sabemos que los Homo sapiens, que somos nosotros, saben elaborar herramientas decoradas y unos años más tarde, en 1879, María Sáenz de Autola, aburrida de ver a su padre cómo está excavando en la boca de Altamira, se adentra al interior de la cueva, mira en la bóveda de la cueva y se encuentra uno de estos bisontes que están ustedes viendo ahí abajo. Ella rápidamente le llama a su padre y le dice que ha visto bueyes. El padre rápidamente identifica esos bisontes esos animales como bisontes, que eran los mismos bisontes o los huesos que estaba observando y obteniendo en su excavación en la entrada. Y rápidamente identificó esas pinturas como paleolíticas. Otra persona que fue denostada, porque decían que era imposible que unas poblaciones tan arcaicas pudieran hacer un bisonte como están viendo tan realista. A mí me llama mucho la atención cuando uno se adentra dentro de las cuevas y pese a todos estos, se adentra uno dentro de las cuevas y puede observar que durante época histórica se encuentran grafitis encima de las pinturas rupestres. Y a mí siempre me suelta la misma cuestión. ¿Realmente esto lo vieron esas personas que grabaron su nombre encima de las pinturas o los grabados rupestres? ¿O eran conscientes de la antigüedad? ¿Realmente sabían sobre lo que estaban grabando o pintando? Realmente eso lo vamos a desconocer siempre, pero sí que tenemos que tener en cuenta que las personas que he mencionado con anterioridad fueron las personas que por algo, por un tema racional y por sus estudios, fueron conscientes de lo que estaban viendo y observando en ese momento, ¿no? Esos pioneros, que fueron los que empezaron o los que abrieron la puerta para desarrollar las investigaciones científicas que hoy en día tenemos. Bien, un caso significativo es el de la cueva de Nió, que aquí hay una serie de conjuntos de bisontes dibujados en negro, donde este señor, Rubén de la Valle, en 1660 grabó su nombre o escribió su nombre encima de uno de esos bisontes. Y sin embargo, ¿se dio cuenta o no se dio cuenta de lo que estaba viendo? Hace unos años, pocos años, en 2012, se empieza a realizar se empieza a aplicar una nueva forma de datar las pinturas.
siempre se habían datado por carbono 14. Ese carbono 14 nos había indicado la antigüedad de las pinturas que estaban hechas con carboncillo, pero otras pinturas rojas y amarillas que se hacen con minerales era imposible de saber la antigüedad. Entonces se aplica el uranio torio, que es datar las costras que se forman por encima de las pinturas. Fue sorprendente porque en 2018 se publicaron 3 fechas de 3 pinturas diferentes correspondientes o pertenecientes a 3 cuevas que se encuentran. Una de ellas en Málaga, que es Ardales, Cáceres, que es Maltravieso, y la Cueva de la Pasiega en Cantabria. Esas 3 cuevas con esas fechas de 65.000 años rápidamente asignaron las pinturas a poblaciones de Neandertal. Y de nuevo, ¿qué surge? Fíjense, 100 años después, o más de 150 años después de todos esos debates que habían tenido esos pioneros en arqueología, vuelve a surgir el mismo debate. ¿Los neandertales fueron capaces de representar arte o no? Siempre se había dicho desde el descubrimiento de Altamira que habían sido los Homo sapiens, es decir, nuestra especie directa, pero no los que habían estado antes que nosotros. Yo les cuento todo esto porque, claro, a la hora de hablar de chamanismo me tengo que decantar por neandertales o por sapiens. Entonces, ambas especies, debo de decir, que tendrían esa capacidad de abstracción. ¿Y qué es la capacidad de abstracción? A mí una vez en el colegio me dijeron, ¿qué nos diferencia del resto de los animales? Y en un principio no supe responder. Pues es la capacidad de abstracción. Ver cosas donde no las hay y sacar provecho de ello. Es imposible que un animal sepa sumar 2 más 2 y que sepa leer un 2, un signo de más y un 2, y bueno, signo de igual y 4, ¿no? Eso es propio en el ser humano y hemos sacado provecho de ello, por ejemplo, las matemáticas. Bien, esa capacidad de abstracción se vio además favorecida por un invento que cambió la prehistoria, el fuego. ¿Y qué tiene que ver el fuego con la capacidad de abstracción o simbolismo, no? Bueno, el fuego nos dio, en primer lugar, calor. Y si estamos en una época climática fría, pues yo me voy a acercar al fuego. Hace 84.000 años los neandertales pudieron controlar el fuego. Hacían fuego cuando ellos lo deseaban. Y claro, si yo me pongo a calentarme al lado del fuego y se me sienta otro al lado y otro al lado, pues ¿qué se va a iniciar? Una conversación. Y yo me voy a dormir al lado del fuego, que está calentito. Y encima es que el fuego me da otra cosa, me da luz. Entonces, cuando se hace la noche, esto ya no es tan bueno, ¿eh? Ellos seguían trabajando y elaborando sus herramientas. Digo que no era tan bueno porque cuando se iba el sol, pues todos a descansar, pero ya con el fuego se extendió el trabajo a las 24 horas del día. Bien, por lo tanto tenemos un punto de calor, un punto de actividad y un punto de sociabilización. Incluso el fuego permitió cocinar los alimentos e incluso permitió hacer herramientas. Las herramientas de madera se endurecían con el calor del fuego. Esa sociabilización, ese contacto entre grupos, produjo una identidad cultural. Ahí viene el simbolismo. Esa identidad cultural se ve muchas veces a través de la decoración de los objetos corporal. Cuando uno decora su cuerpo con un colgante, puede tener doble motivación. En primer lugar, individualizar. Es decir, yo tengo un objeto que no lo tiene nadie y me hace especial. O yo tengo un objeto porque le tengo un cariño por la circunstancia que sea y lo uso. Pero también puede ser un objeto que me enmarque dentro de un grupo social. Es decir, yo soy de la cofradía de tal y por tanto llevo este colgante puesto, ¿no? Bien, pues los neandertales también lo aplicaron. Aquí hay una serie de huesos de buitre que tienen unas marcas de corte y por tanto se piensa que las plumas eran utilizadas como adorno corporal. También se sabe que utilizaron garras a través de otro yacimiento arqueológico. También se han encontrado conchas perforadas utilizadas como colgantes e incluso en esas conchas perforadas que se encontraron en la cueva de los aviones en Murcia encontramos ocre. Y el ocre lo que hace es, o se piensa, que era utilizado en primer lugar como adorno corporal o incluso para pintar el cuerpo de rojo como medida antiséptica. Pero ya tenemos una forma de pintar nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, estamos empezando a utilizar elementos que nos están generando una identidad cultural. Esa identidad cultural genera un apego y una empatía. ¿Qué empatía? Es decir, si a mí me pasa, si a un compañero o un familiar le pasa algo, yo me voy a preocupar de que ese problema que tenga le vaya bien. Imagínense que un familiar tiene un accidente. ¿Le voy a dejar ahí tirado porque ya no puede cazar y no me va a dar recursos? Los neandertales no dejaron a los suyos, cuidaron a los suyos.
y se saben que hay determinados patrones de neandertales que sufrieron, a través del estudio de las patologías de los huesos, que sufrieron enfermedades, en este caso fracturas o golpes, y que incrementaron su esperanza de vida gracias al cuidado de sus semejantes. Esto también se ve, en otro caso, el de Sadinar, que a mí me parece espectacular porque dio un golpe en el costado derecho que le produjo sordera, cojera y encima perdió el antebrazo. Y fue cuidado por sus semejantes y eso le propició o le permitió que viviera mucho tiempo más. Esto, el cuidado, viene a su vez asociado al consumo de hierbas medicinales, que también lo que hace es mejorar la calidad de vida. Bien, pero hay un hecho que tiene que ocurrir sí o sí, y es la muerte, ¿no? Cuando un familiar al que tú aprecias, cuidas y de pronto fallece, ¿qué ocurre con él? ¿Le dejo tirado o hago algo? Uno, cuando fallece un familiar, tiene un momento de velo, tiene un momento en el que tiene que interiorizar en sí mismo esa pérdida, ¿no? Y asimilar esa noticia y ese hecho. Nosotros sabemos a través de las excavaciones arqueológicas que los neandertales llegaron a enterrar a sus difuntos. Algunos han dicho que podría ser una medida antiséptica para que los animales no carroñaran la carne. Pero cuando una persona entierra a su difunto de una manera, una posición determinada, con una serie de objetos asociados, e incluso a través del estudio del sedimento se ve que incluso se han puesto ofrendas florales, que es una cosa muy cercana a nosotros a día de hoy, podemos decir que tenían un cuidado y que más allá de la muerte no era un punto final, sino era un punto suspensivo. La muerte era un paso más de la vida y por lo tanto el enterrar a sus difuntos y el cuidado que tenían hacia ellos realmente a través de los enterramientos lo indica. De hecho, incluso llegaron a poner sobre las tumbas, hacer un pequeño fuego, en algunos casos se ha identificado. Los fuegos muchas veces los arqueólogos decimos que son hogares porque es en torno donde se hace la vida cotidiana, ¿no? También, aparte de enterrar a sus difuntos, se ha tomado constancia de otra cosa, del canibalismo. Consumían la carne de sus semejantes. Y claro, algunos investigadores han dicho, lo consumían pues porque tal vez tuvieran un estrés nutricional y pues no les tocaba más que comer a los semejantes. Sin embargo, esas son marcas de corte de algún fragmento óseo de Neandertal que han aparecido en estos yacimientos que les marco. Pero, sin embargo, si yo tengo en cuenta a estos 13 individuos que aparecieron en la cueva del Sidrón, vemos que durante su vida no tuvieron ningún estrés nutricional, pero, sin embargo, los 13 fueron comidos por otras poblaciones. Bien, el tema del consumo de carne humana se puede pensar que puede ser por un tema de consumo nutricional, pero también se puede pensar que puede ser por algo simbólico. Es decir, cuando uno consume la carne o hace el acto de comer la carne, es como si consumiera la persona y esa persona viviera dentro de ti. Esto lo estoy hablando desde el punto de vista antropológico, aunque pueda resultar una cosa como diciendo, madre mía, comerse a alguien. Pero ahora les voy a poner a ustedes 3 ejemplos de que hoy en día nosotros, para que vean que no somos tan diferentes a ellos, seguimos practicando el canibalismo. Y dirán ustedes, ¿nosotros canibalismo? Cuando nosotros vamos a comulgar a misa, estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es una forma de consumir, ¿no? Por otra parte, el Día de Todos los Santos. Ustedes alguna vez habrán tomado huesos de santo, ¿no? Y los huesos de santo es consumir también al individuo como tal. Y les voy a poner el tercer ejemplo. Este ejemplo se da en un pueblo de Castilla-La Mancha. Cuando una persona se ve que va a fallecer, lo que hace es hacer un cocido con sus garbanzos y su carne. Y la gente en torno a esa persona se come el cocido. Pocos días después, cuando esta persona fallece, cuando está la familia de luto y han enterrado al difunto, todos se reúnen y comen la ropa vieja, es decir, la carne que ha sobrado del cocido. Digamos que en ese momento, esto ya es una aportación personal, es como que, lo digo porque a mí indirectamente me pasó con mi madre, con las comidas que había hecho, falleció y se quedaron. Y yo era consciente de que no iba a volver a tomar esa comida, porque es la última vez que la había hecho ella, ¿no? Y en este caso es igual, es decir, es como si ellos consumieran la última energía, el último hecho, el último acto de que ellos hayan hecho.
Por lo tanto, el canibalismo no hay que verlo como algo que nosotros tengamos que comer directamente de esa persona, sino que muchas veces ese sentido velo que tenemos hacia la pérdida de nuestros difuntos lo podemos ver también en hechos constatables de hoy en día a través de la etnografía. El fuego nos dio algo más. Nos hemos dicho que nos dio cultura y sociabilización, pero nos permitió un nuevo acceso a un sitio nuevo, las cuevas. Iluminó las cuevas, el interior de las mismas. Esta es una cueva que se encuentra en Francia. Centenares de estalactitas y estalagmitas fueron fracturadas y se hicieron 3 círculos. Y en torno a esos círculos se hicieron una serie de fuegos como los que tienen ustedes ahí. Y además se pusieron fragmentos óseos de osos de las cavernas. Estamos hablando de un claro acto de simbolismo. Por lo tanto, los neandertales accedieron al interior de esta cueva e hicieron esas estructuras por una razón que desconocemos, Pero si ya están dentro de la cueva y usan ocre y tenemos unas fechas, podemos decir que también los neandertales decoraron el interior de las cuevas. Los neandertales desaparecieron en torno a unos... Bueno, los últimos neandertales se constatan hace 39.000 años en Gibraltar. Hace 40.000 años más o menos ya desaparecieron. Teorías muchas de por qué desaparecieron. Pero, bueno, estos son unos grabados que aparecieron justo por debajo de unos niveles o suelos asociados a neandertales, a los últimos neandertales. Y por tanto también esos grabados asignan a neandertales. Bueno, hace unos años se decían que los neandertales habían desaparecido, y por la circunstancia que fuera, no que me voy a meter en teorías, porque no tengo tiempo, pero sin embargo nos había hablado que neandertales y sapiens eran 2 especies completamente diferentes. Hoy sabemos que todos los que estamos aquí tenemos entre el 1 y el 3% de ADN neandertal. Por tanto, hubo hibridación entre ambas especies. Esa hibridación, desde el punto de vista cognitivo, no puede ser muy diferencial. Y si ustedes han estado en alguna charla de evolución humana, les habrán dicho que cuanto más cráneo, más cerebro, más inteligentes son. Y los neandertales tenían más cerebro que nosotros. Pero bueno, es una broma, pero bromas aparte... la extinción de los neandertales produjo también la llegada del Homo sapiens. Y la llegada del Homo sapiens fue una verdadera revolución. Primero, desde el punto de vista tecnológico, donde durante el Paleolítico superior, entre hace 40.000 a 11.000 años, hay una evolución tecnológica brutal. ¿Para qué? Para obtener los recursos y aprovecharlos al máximo. E incluso se ve cómo se acrecienta esa decoración corporal. A mí me ha gustado, os he puesto esta pieza de aquí porque la tengo cierto cariño, que es una zagalla. La zagalla es esta pieza que tienen ustedes aquí, que es una punta de proyectil que estaba inserta en un venablo de unos 2 metros y era lanzado con un objeto que se llama propulsor. Bien, pues esa punta de lanza se fracturó en un momento determinado y lo que se hizo fue perforar y utilizar como colgante. Es decir, objetos cotidianos que usas de manera continuada genera un apego y se guardan. Y seguramente que ustedes tengan también algún colgante o algo que tengan apego a ello y que lo usen porque tienen cariño, ¿no? Pues una actividad que hoy en día nosotros desarrollamos, ellos también lo llegaron a desarrollar. Pero además también hicieron otra cosa sorprendente, objetos que ya no tenían una finalidad tecnológica, objetos que los hicieron como este de aquí, que es una representación femenina con el sexo bien marcado en los senos, que tendría una finalidad. Habitualmente se ha hablado de que esa finalidad sería la fecundidad. También se ha hablado de la madre tierra y bueno, de un largo etcétera. Me gusta destacar una cosa, y luego lo vamos a ver otra vez. Tiene el sexo muy marcado, pero carece de cabeza. El anonimato. ¿Por qué? Porque lo que se quiere representar es la figura de la mujer. También enterraron a sus difuntos. Pero hay menos constancia que con los neandertales. Varias teorías. Cremación, dejar los restos, los difuntos a la intemperie, que no fueran enterrados en el lugar de ocupación, en las bocas de la cueva, sino al aire libre. Y los escasos ejemplos que tenemos serían como este, que sobre todo se localizan en el este de Europa, donde la decoración corporal y los objetos asociados son muchísimo más numerosos que con los neandertales. Es curioso, porque yo le he dicho antes que cuando alguien fallece, lo suyo es enterrarle pues, para protegerle. Pero, sin embargo, podían haberlo depositado al aire libre para que se lo comieran las alimañas. Y ustedes pueden decir, madre mía, qué locura, ¿no?
Pero si yo tengo en cuenta la antropología y veo que hay otras sociedades que dejan los cuerpos de los difuntos a la intemperie para que se lo coman las alimañas y que les dejen, digamos, que se coman la carne y les dejen el hueso, lo hacen por una razón también simbólica. Y si tenemos en cuenta el chamanismo, que era un tema que me dijo Paco que hablara sobre ello en esta conferencia, los chamanes consideran la muerte no en el momento que se inhala, es decir, el momento que se produce la muerte como tal. La muerte se inicia en ese momento, la putrefacción del cuerpo es el momento, el periodo en el que se produce todo el periodo de la muerte, y cuando el difunto se convierte en hueso, es en ese momento, porque es lo que queda en la tierra, es en ese momento cuando se ha producido la muerte. Entonces, dejar a la intemperie un cuerpo y que se consuma por las alimañas lo que hace es acelerar el proceso de la muerte. Esto no quiere decir que lo hicieran los paleolíticos, es una semejanza. Bien, por lo tanto, el arte también produjo cohesión social muy significativa, porque si tienen ustedes en cuenta estas representaciones de manos que tenemos en las cuevas, a mí me gusta marcarlas muy bien porque son muy significativas. Las manos las encontramos tanto de mujer, de hecho, por ejemplo, en la cueva del Castillo en Cantabria, la mayoría de las manos representadas son de mujeres, de hombre e incluso infantil. ¿Qué estamos hablando? Que el primer arte no discriminaba ni de sexo ni de edades. Y además era un arte colectivo. Es decir, en esta representación que tienen ustedes ahí, 1, 2, 3, 4, 5 personas, 5 manos. ¿Bien? Y encima hay de hombre, mujer, niño, y una de estas, de aquí, que tiene una mano, que es una mano, esta mano, tiene en esta parte de aquí una línea roja representada, es decir, una pulsera. A mí me hace recordar como si fuera un retrato familiar y que ha quedado ahí perenne a lo largo de los milenios. Y de hecho, cuando digo a lo largo de los milenios es significativo, porque muchas veces es como si cuando uno representa la mano en el interior, en el interior de una cueva y deja ahí el negativo, es como si dejara constancia de sí más allá de la muerte. Y cuando uno deja constancia de sí mismo, tiene conciencia de sí, que es otra cosa que nos humaniza. La abstracción, la empatía, que lo hemos visto con el cuidado de los difuntos, y la conciencia, es decir, quiénes somos y cómo superar la barrera de la muerte para dejar constancia de nuestro propio conocimiento. Es así realmente como surge el arte rupestre. Bien, el arte rupestre lo podemos encontrar normalmente, la mayoría de las representaciones que hay son signos. Signos, por ejemplo, como estos de aquí arriba, que llamamos macarroni, que se realizan pasando los dedos de las manos, que era lo que hablaba Paco antes, que que tiene ahí el pobre un aspecto muy negativo de esa visita en esa cueva. Y abajo, por ejemplo, aparece una serie de signos que están punteados con el dedo, o también con un tampón, que es un trozo de cuero que se va empapando y se van haciendo una serie de puntos. Y también pues, podemos encontrar también signos de forma geométrica. Yo os he puesto en comparativo estas dos figuras de dos masáis que tienen representados también esos trazos hechos con los dedos o esas puntuaciones en la cara. Eso no quiere decir que lo que encontremos en las paredes tal vez también sirviera como decoración corporal. Lo que pasa es que es algo que no se ha llegado a constatar a día de hoy. También realizaron animales, sobre todo animales herbívoros, es decir, ciervos, ciervas, cabras, caballos, bisontes, uros o toros. Y luego, por ejemplo, dependiendo de dónde nos encontremos, habrá más predominancia de unos y otros. Si estamos en Francia, podemos encontrar, por ejemplo, cuevas que tienen numerosas representaciones de mamuts, cuando, por ejemplo, en el norte de la península ibérica apenas hay más de 5 representaciones, y si vamos aquí a Sierra Verde o Olcoa no vamos a encontrar ningún mamut representado, ¿no? Luego los animales que se representan en cada área geográfica, es decir, si son cabras, ciervos, caballos, etcétera, siempre se repite el mismo tema. Lo que sí es verdad que a veces hay más predominio entre un animal u otro dependiendo del periodo cultural en el que estemos estudiando, y la técnica aplicada también será diversa. Este cierva que tenéis aquí, que es de la cierva de Covalanas, está aquí representada, no sé si la llegaréis a ver, que está aquí la cabecita, las orejas, el lomo, cuarto trasero, el vientre, las patas delanteras y el pecho, que está hecho con tamponado, es decir, con un tampón de cuero se han hecho los dedos, ya los dedos los puntos, realizando un contorno de puntos discontinuos. Y arriba tenéis los bisontes de la cueva de la Covacilla, que se realizó con diversidad de técnica.
carboncillo, la pared era arcillosa y también lo que se hizo fue frotar sobre la misma, un raspado sobre la pared para generar el contorno del animal y finalmente se volvió a pintar en rojo e incluso grabar determinadas partes del animal con un buril, como son la silueta de los cuernos, el ojo, etc. También, aparte de la figura, tienen un especial interés en el volumen. Bien, el volumen a través de rellenos internos de los animales que le generan una mayor volumetría o la diferenciación de colores, como es este caso de la cueva de Lascaux, o aprovechando el volumen natural de la roca. Es decir, aquí no se aprecia muy bien en la foto, pero esto digamos que sería como una concavidad que hay en el techo de Altamira que fue aprovechado para la representación de estos bisontes. Si tenemos en cuenta esos volúmenes que ellos aprovechan unido a otras fórmulas que ellos utilizan, como en este caso en la cueva de Chauvet, el repetir la representación de la cornamenta del bisonte para generar ese movimiento, o incluso la del felino para generar también ese movimiento de ese animal que está corriendo. Bueno, este es el panel general. Y aparte, además, tenemos que tener en cuenta la luminosidad dentro de la cueva. Tenemos un espacio completamente oscuro, sin sonido. Cuando uno entra dentro de una cueva, lo primero que siente es humedad, oscuridad y ningún tipo de sonido, olor, etc. Es más, si entráramos dentro de la cueva y estuviéramos con alguien que tiene un perfume, seguramente fuera de la cueva no nos diéramos cuenta y cuando estemos dentro le vamos a oler ese perfume porque es lo único que se huele dentro de la cueva, ¿no? Es decir, nos quita los sentidos, pero también nos proporciona que esos sentidos se agudicen en el momento en el que se constata algo. En este caso, si nos vemos privado de luz y damos un punto de luz en concreto, esa luz va a tintinear, se va a mover, y entonces si tenemos una panza sobre la pared sobre la que se ha realizado un animal y justo ponemos la luz debajo, esa luz se va a mover, el volumen se va a mover y por lo tanto le va a dotar de movimiento a ese animal. Eso es una escenografía propia que ellos aprovechan y utilizan. E incluso la acústica dentro de la cueva. Los espacios decorados suelen ser lugares que tienen muy buena acústica. Y luego, por otra parte, a veces se encuentran fragmentos óseos en determinadas fisuras de la roca y muchas veces asociados también al arte rupestre, que muchas veces desconocemos lo que podría ser, pero es como si parte del animal que está en el exterior, lo que estás haciendo es introducirlo en la roca del espacio donde se fueron decorados en el interior de la cueva. Luego los espacios son diversos. Tenemos unos espacios que llamamos públicos y otros que son privados. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que es una cierva que está mirando hacia arriba, con el lomo, patas traseras, el vientre, las patas delanteras y el pecho, que está en la cueva del Pendo, se encuentra en un gran friso de 19 metros y frente a este, lo que es un yacimiento arqueológico. Las poblaciones que habitaban allí hace 20-22.000 años observaron perfectamente ese panel donde se representó un conjunto de ciervas, un caballo, que es el que tienen aquí abajo, que está la cabecita del caballo, la crin, el lomo, y luego parte del pecho, las patas delanteras, y luego también representada una cabra. Las ciervas tienen cierta inquietud. Hay unas que están mirando, por ejemplo esta que está como olisqueando, mirando hacia arriba, otras que salen corriendo y tienen cierta inquietud. Dice, ¿por qué están inquietas las ciervas? Si nosotros, ¿por qué tienen cierta inquietud? Bueno, la inquietud proviene de la siguiente razón. Si nosotros somos cazadores y cazadoras y estamos observando al animal, claramente ese animal está un poco preocupado porque no le hagamos nada. Por tanto, las pinturas interactúan con el espectador en ese caso. Y luego hay otras que son más privadas, donde son cuevas reducidas, donde hay que entrar tumbado, retando, son difíciles de acceder, donde encontramos representados, en este caso os he puesto este ejemplo, que es el de Hornos de la Peña, que se ha identificado como un chamán. La representación la tenéis aquí abajo, fue grabado. Tenemos aquí lo que es la cabeza, el pecho, los brazos echados hacia arriba, el vientre, se ve mal, la pata y la espalda. Bien, llama la atención la cabeza y llama la atención esa cola que tiene atrás. Se ha hecho que fuera un híbrido entre humano y animal. Se habla de un chamán y luego es curioso el lugar donde está. Es decir, al fondo de la cueva, en la última sala, uno se recuesta sobre la pared y justamente te encuentras aquí esa representación de chamán.
Es curiosa porque ahí estaríamos hablando de un arte más privado, donde entraría una o dos personas, y ese arte más privado donde entra una persona deberíamos de hablar de quién entraba. Si era una persona que tenía cierto privilegio, es decir, cierto estatus social, si fuera una persona que accediera en un momento determinado de su vida, como si fuera un periodo de iniciación, o un ritual de iniciación, o si entrase una persona porque en un momento determinado necesitas entrar en la cueva por la circunstancia que sea. Pero sí que es verdad que son cuevas para ser disfrutadas por un grupo minoritario de personas. No tiene ese carácter público como el caso anterior. Lo que se ha definido, lo que se ha hablado sobre arte es diversas las teorías. En primer lugar, lo que ya les comenté, el arte por el arte. Es decir, el gusto por decorar las paredes. Esa fue la primera teoría, ¿no?, que salió. Pero un poco más tarde se le empieza a aplicar cierta religiosidad o espiritualidad al arte rupestre o incluso al arte mueble, como es el caso de la fecundidad que ya hemos mencionado. Fíjense lo que les decía de la cabeza. En este caso se llama como un capuchón, que lo que hace es tapar la cabeza de la mujer. Y a mí este capuchón, digamos, esas líneas que tienen ahí me recuerdan mucho a esas cuentas de collar que hemos visto con anterioridad en las inhumaciones. Bien, también se ha hablado de otra teoría que es la magia simpática, o que es cuando ellos representaban, como es el caso de Peña Candamo, un ciervo cazado y era propiciatorio para consumir esos ciervos, ¿no?, para cazarlos. Pero esta teoría falla un poco porque si tenemos en cuenta esta cueva, que es la cueva de Caín, aquí se ha representado mayoritariamente caballos, y si nosotros excavamos en la boca de la cueva, en el mismo suelo donde habitaban las personas que representaron esos caballos, nos vamos a dar cuenta de que no cazaban caballos, cazaban ciervos. Entonces tendrían que haber representado ciervos, ¿no? Otra teoría es que, bueno, que a lo mejor los caballos eran los protectores del clan o del grupo que vivía en la boca de la cueva. Pero es que, claro, es que el caballo no solo se da en la cueva de Caín. Es decir, es una constante en otras cuevas en ese mismo momento, que estamos hablando del Maranhense Superior Final. Por lo tanto, a lo mejor no es tan tótem, es una pauta o es un tema cultural, ¿no? En los años 70, 80, surge otra teoría que es el estructuralismo, y es correcta. Es decir, todas las representaciones que vemos en el interior de la cueva, aunque parezcan individualizadas, realmente tienen un porqué, tienen una selección en el espacio donde están y la distribución de las mismas. Os he puesto un ejemplo que es la cueva de Covalanas, que vuelve otra vez a repetirse el patrón del pendo. Cuando uno accede por esa cueva, los animales se comportan de manera que parecen salir huyendo de nosotros, percatarse de que estamos llegando por el estrecho corredor por el que se circula para llegar hasta las pinturas, e incluso cuando llega a la sala final y uno se asoma justo por aquí debajo y observa estas dos ciervas arrancan a correr. Y de hecho utilizan algo que es sorprendente, utilizan el espacio de la cueva como si fuera un espacio tridimensional. Es decir, utilizan lo que son líneas de fuga. ¿Por qué? Porque las paredes, digamos, de la cavidad se van estrechando según avanzamos. Eso se utilizó en el Renacimiento, la línea de fuga. Y aquí, hace 22.000 años, se está utilizando en esta cueva, hace 22.000 años. Si yo me asomo y las ciervas corren hacia el fondo, corren hacia el interior. Bien. Y luego, por otra parte, otra de las teorías que tenemos es el chamanismo. Bien. Para los chamanes, y esto se ha visto, las paredes que están decoradas realmente es una membrana, una frontera entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. En este caso os he puesto un ejemplo de la cueva de la Pasiega. En la cueva de la Pasiega, tras recorrer una galería angosta por la que tiene uno que ir tumbado y reptando, que centenares de animales recorren tu cabeza constantemente, llegas a un laminador que gira hacia la izquierda y al fondo del laminador te encuentras una serie de signos que tienen aquí representados y de ahí, de esos signos en adelante, todos los animales representados corren hacia afuera y vuelve otra vez esas dos líneas de fuga. Cuando uno se asoma, parece que los animales le van a atropellar. Es decir, es como si dentro, en el interior de ese espacio, brotaran todos los animales. Es curioso, porque volviendo al tema de la membrana, hemos visto las manos. Por ejemplo, para los bosquimanos, ellos siguen representando las manos. Y ellos piensan que las paredes son esa membrana entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Cuando ellos representan las manos y soplan el pigmento rojo, este pigmento, digamos, lo que hace es cubrir o hacer un círculo completamente rojo. Es decir, tu mano por un momento desaparece. Es como si hubiera invadido el otro espacio. Cuando uno quita la mano de la pared, es como si regresara y quedara constancia
de ese momento en el que tú has estado en el interior o en el mundo espiritual. Para ellos, para los bosquimanos, desde el punto de vista antropológico, sería el significado de por qué representan las manos en las paredes. Luego en las cuevas hay cosas que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, este cráneo de oso que aparece en este bloque calizo. Este se encuentra justamente en la imagen que les enseñé yo, donde aparecía ese felino corriendo o ese rinoceronte con la cornamenta representada en varias ocasiones. Bien, el oso se repite en ocasiones, se repite en las cuevas. Por ejemplo, tenemos otro caso como Troafer, donde se modeló en arcilla un oso y posteriormente con una pica de madera fue, golpeado durante numerosas ocasiones, generando todos esos orificios e incluso representando con los dedos la sangre que brotaba del cuerpo del animal. Aquí estaremos hablando de un animal que ha sido cazado o abatido. Esto mismo en Troafer, que se encuentran dos casos, también se constata en la cueva de Montespan, también en Francia. También se modeló en arcilla un oso. Asociado a este aparece un cráneo que se piensa que estaría justamente aquí arriba y la superficie, que está muy patinada, se piensa que sobre esa superficie arcillosa se puso una piel de oso. Y a su vez también aparecen picas, es decir, golpes con una pica de madera en torno a lo que es el cuerpo arcilloso del animal. Lo que les quiero transmitir aquí del oso que vemos que ha sido cazado en el interior de las cuevas es algo que nos ha llegado a día de hoy a través de la etnografía. Yo no quiero decir que sea lo mismo, pero sí quiero decir que al final, etnográficamente, esto se vuelve a repetir. Esto es una festividad, como otras que se celebran aquí en Zamora, que es la Viejanera, que se celebra el primer domingo de año, que los zamarrones lo que hacen, que aquí son zamarrones, lo que hacen son pues la caza del oso. No quiero decir que sea lo mismo, pero es un patrón, digamos, que se vuelve a repetir. Los chamanes, digamos que son los mediadores entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y los chamanes, digamos, tienen un periodo de aprendizaje, luego una muerte, el paso por el mundo de los espíritus y resurrección. Realmente hablar de muerte en el arte rupestre es complicado porque hay pocas evidencias sobre ella. Yo les he puesto un ejemplo que se encuentra en la cueva de Chauvet, en la cueva de Lascaux, perdón. Está en una zona profunda, bajo un pozo donde tienes que bajar unos 6 metros y te encuentras esta representación de una figura antropomorfa caída en el suelo con este bisonte que le ha batido y que parece ser que las tripas le salen porque ha sido cazado con un venablo y cuyo propulsor, que es el objeto con el que se lanzan las lanzas o los venablos de madera, está dispuesto justo a lo de esta persona. Que, aquí les he puesto un propulsor similar al que se piensa que estaría representado. Bien, ese paso entre la muerte y la vida del chamán se puede ver también o apreciar en determinadas cuevas, como esta que tienen ustedes aquí, la cueva del Linar. La cueva del Linar es una cueva para mí muy interesante, porque es una cueva que tiene un acceso que se divide en dos ramales. En el ramal de la derecha encontramos una sala muy angosta por la que hay que entrar tumbado, y si uno se pone boca arriba encuentra una serie de grabados que simplemente fueron realizados directamente sobre el techo. Sin embargo, en el otro ramal encontramos dos orificios que tienen forma vulvar y de hecho en ambos orificios se han realizado una serie de grabados en el contorno que son los que tenemos justamente aquí. Bien, para acceder por esos espacios tenemos que tomar una postura muy semejante a cuando uno nace. Si yo me introduzco por ambos orificios, es decir, primero por este, luego por este, y llego a la sala final de la cueva, aquí solo pueden acceder dos personas. Si tuviéramos en cuenta lo que es el chamanismo, que no quiero decir que sea lo mismo, o sea, que tenga que ver, es como cuando yo me introduzco hacia la persona que me inicia y cuando yo salgo es como si volviera a renacer. Los chamanes, el contacto que tienen es a través del trance, es que a través del trance cómo contactan con los difuntos. El tema del chamanismo y la prehistoria fue estudiado por Jean-Claude y Levi Williams, y ellos identifican 4 estadios del trance
que se ve claramente, o pienso que se ve claramente en esta cueva, que es la cueva de las chimeneas. En primer lugar, dicen que el primer estadio del trance es ver una serie de signos. En las chimeneas yo recorro una galería, al final de esta galería me topo con todos estos signos que están ustedes viendo de forma rectangular. Cuando yo me introduzco por aquí dentro, lo primero que encuentro son el estadio 2, imágenes. Bien, y una vez avanzado un poco más, que tiene como una forma de túnel o galería, llego a una pequeña sala donde me encuentro 5 ciervos representados que según su cornamenta son representados en diferentes momentos o edades de su vida. Es decir, desde la plenitud, que es este ciervo, a un ciervo senil, bueno, y este que sería el más pequeño, ¿no? El más infantil. En el cuarto estadio es cuando las imágenes empiezan a tomar vida, cuando se mueven y cuando se ven reflejadas en las paredes. Es espectacular esta sala reducida donde entran como sumo 2 personas, verlas iluminadas y la acústica que tiene. Volvemos a hablar otra vez de esa puesta en escena que tienen las cuevas y que las poblaciones prehistóricas utilizaron para representar su arte. Por otra parte, el chamán muchas veces se tiene que servir de sonidos para, digamos, favorecerle en el trance. Y nosotros, por ejemplo, hemos visto la existencia de objetos musicales como son las flautas, silbatos, o esta que les he puesto, la representación de la Venus de Lausel, que tiene un cuerno en la mano y que algunos han interpretado como si fuera un objeto también sonoro. Estos son objetos de viento, o instrumentos de viento, igual que son las bramaderas. Las bramaderas, para que se hagan la idea, es un fragmento de hueso alargado. En uno de los extremos hay una perforación donde se ata un hilo, un cordel, y lo que se hace es mover alrededor de la cabeza. Esto crea como un zumbido. Y es un objeto que sigue siendo utilizado por los aborígenes australianos. Para los aborígenes australianos, hacer sonar un zumbador o bramadera es volver a hablar con los difuntos. Y el sonido de la bramadera lo interpretan como la respuesta de sus difuntos hacia sus problemas. Existen casos de bramadera en el Paleolítico Superior. Y luego, por otra parte, en el interior de las cuevas también se produjo arte, se produjo sonidos, se produjo música. La música además viene relacionada con la danza, con la festividad, con el festejo, la ceremonia. Y vemos en el caso, por ejemplo, de Pechmerle, que está en Francia, hay numerosas cuevas que lo contienen y muchas veces también asociados a los espacios decorativos, donde se han golpeado numerosas estalactitas que generan sonidos completamente diferentes, generando esas melodías. Es espectacular en una cueva decorada escuchar ese sonido en el interior de la cueva, ¿no? Yo no lo he hecho, no he golpeado ninguna estalactita, pero sí que alguna vez hemos hecho el experimento de ir con un audio simulando ese sonido, ¿no? No es igual, pero bueno, para hacerse un poco la idea de cómo sería, ¿no? esos espacios que además está incentivado por la acústica del lugar. Y luego hablaríamos de los chamanes como tal, porque hemos hablado de muchas cosas, pero ¿dónde están esos chamanes, no? Bueno, los chamanes los podemos ver raramente representados, si podemos identificarlos como chamanes, y podríamos verlos en determinadas representaciones. A mí me gusta mucho hablar de un espacio de la cueva de Altamira, no tan conocido en teoría, y es la cola de caballo, la galería final. Cuando uno llega al final de Altamira, de la cueva de Altamira, hay un estrecho corredor por el que uno circula, empieza a ver una serie de dibujos y grabados en uno u otro lateral, y cuando uno llega al fondo de esa galería y tiene que darse la vuelta o retroceder para volver a salir, se encuentra con formas como esta que le están observando fijamente y en la que se han representado los ojos, la ceja y la nariz. Te observan completamente. Es como si les hubieras profanado el espacio donde ellos están y te estuvieran invitando a salir. Yo esto no lo digo, que yo no he estado, pero lo he leído de gente que ha estudiado la cueva y lo ha comentado. O sea, prehistoriadores como Ripoll o González Echegaray. Al lado les he puesto otra representación. Justamente en este espacio tenemos una representación de un bisonte, que bueno, esta sería la cabeza, la zona de la jiba, la cola,
las patas traseras, la línea del vientre. Bien, y justamente, esta estaría aquí. En la parte superior encontramos otro. No funciona el puntero desde hace un buen rato, ¿no? Nunca funcionó, ¿no? Me cachis en la mano. Bueno, qué lástima. Me voy a levantar un momento, ¿vale? Este sería el cuerno, la cabeza. ¿Lo ven ahí? Más o menos. La cabeza, la jiba, la cola, las patas traseras, el vientre y la cabeza. Bueno, si quieren, les invito a ir a ver la cueva del castillo. Bueno, si proyectamos la imagen sobre esa estalagmita, se proyecta una sombra, la verán claramente detrás, ¿no? Bien, la sombra sí, que es más o menos la silueta de ese animal que está, no ven el cuerno se ve perfectamente, que es el resalte que está arriba, la cabeza, etc. Bien, bueno, pues verían ahí bueno, lo que hemos denominado el hombre bisonte, porque aparece en una posición vertical. El hombre bisonte no solo se da en esta cueva, en la cueva del castillo, a ver si ahora lo ven más claro estos ejemplos. Bien, que le tienen ustedes ahí a la derecha, ¿no? Le ven ahí. Está marcado justamente debajo, hay un circulito que les he puesto de color, que está marcado en medio de numerosas figuras de animales. Bien, en la parte del hocico aparece como un tipo de arco que se ha interpretado como si fuera un instrumento musical, no sé, bueno. Y luego, si miramos hacia la izquierda, tenemos el mismo caso en la cueva de Troafer, que sería la segunda fila en medio, el segundo y el tercero. Volvemos a repetir esas figuras de hombre bisonte. Son híbridos entre lo que sería una figura humana y un animal. Claro, ¿qué representa el animal? Si nosotros tenemos en cuenta el pensamiento chamánico, porque yo les he dicho que les voy a enseñar chamanes en la prehistoria, los chamanes lo que utilizan es a los animales como si fueran espíritus protectores, que lo que les hacen es ayudarles. A ver, esto es una analogía, no es que diga que estos sean chamanes. Lo que hace es ayudarles a trascendir a trascendir al mundo espiritual, ¿no? Facilita ese acceso. Por tanto, si nosotros tenemos en cuenta esa teoría sobre el chamanismo, todos los animales que han sido representados realmente pudieran ser esas figuras que han visto durante el trance, han representado tras el trance esas representaciones para rememorar e interpretar a lo largo de la comunidad, y el chamán adquiriría esos valores que tienen esos animales para que en futuros trances les permitieran llegar al mundo de los espíritus. Esta es la teoría que se aplicaría a través del chamanismo, y si se tuviera en cuenta como el uso del chamanismo a lo largo de la prehistoria. Con ello, no quiero decir que, quiero que toda esta comunicación que se ha hecho hoy a lo largo de esta tarde sirva un poco para abrir un poco el concepto más allá de lo que es los datos que puede arrojar la arqueología. Yo pienso que no quiero decir que todo lo que se haya dicho sobre el chamanismo y el arte rupestre esté sumamente relacionado y que haya que utilizar analogías con una u otra, pero sí que pienso que para comprender un poco qué motivó y qué propició el arte rupestre, se debe tener en cuenta el conocimiento y el pensamiento simbólico de estas sociedades y también estudios antropológicos, con la psicología y también la neurología o la neurociencia, ¿no? Para comprender un poco cómo funciona nuestro cerebro y cómo estas poblaciones motivó para la representación de esas artes, de ese arte y de esos vestigios que también vemos constatados a través de los yacimientos arqueológicos. No ceñirnos solo a los datos que nos aporta, sino también vincularlos con la antropología. Y con esto espero que les haya suscitado alguna duda todo esto y agradecerles su asistencia hoy. Muchísimas gracias por su atención. Mira, yo cuando me metí con todo esto,
Estuve mirando. A ver, yo me ceñí al Paleolítico. Sí que es verdad que a partir del Neolítico hay evidencias del consumo de drogas. A ver, yo miré mucho sobre el Paleolítico. Bueno, Paleolítico medio, no creo que haya nada, pero no hay evidencias que indiquen el consumo de drogas. Por lo tanto, para provocar o inducir el trance. Por lo tanto, yo no puedo apuntalar que eso se produjera así. O sea, que se tome el consumo de drogas para facilitar el trance. Pero sí que puedo, por ejemplo, si la práctica del chamanismo se aplicó durante la prehistoria, sí que se puede decir que, por ejemplo, el tema de la privacidad de los sentidos en el interior de la cueva, el sonido puede ser del tambor o del golpeo de la estalactita, la flauta, etcétera, te puede incentivar, digamos, a ese trance, ¿no? Digamos que el que no se tenga constancia del consumo de drogas no significa que tal vez se produjese. Sí que es verdad que, por ejemplo, los análisis que se han hecho del sarro, de los restos óseos que han aparecido, a día de hoy no han dado como tal el consumo de drogas. Sí de medicinas, como he hablado antes, pero no de eso. Entonces no te sabré decir que sí porque se desconoce. No, yo te lo explico perfectamente, porque yo estuve con el equipo cuando cogieron las muestras. Entonces yo te lo explico perfectamente. El signo, bueno, me tendría que ir al fondo de los fondos, pero el signo, a ver si consigo el signo, ¿vale? Ya llegué. Vale, mira, ahí, no se ve el ratón, maldito ratón. Paco, ¿me puedo levantar? ¿Me puedo levantar, Paco? Vale, mirad. El signo es este que tienes justamente aquí, ¿vale? Bien. Lo que se data es una costra que aparece justo encima de lo que es esta línea gruesa que aparece en el signo. Bien. Ahora bien, esta serie de puntos que aparece justamente aquí no se ha hecho en el mismo momento. Se ha hecho en un momento posterior. Y luego, aquí hay el cuarto trasero de un animal. Y justo aquí no se ve en la imagen, hay más o menos, es la misma especie, la cabeza florece, o sea, viene hacia acá, ¿vale? Por tanto, este animal tampoco se ha hecho en el mismo momento. Es decir, tú tienes un signo donde se han ido representando cosas encima de ese signo, pero no es una cosa que sea extraña. Es decir, en el arte rupestre ocurre, es decir, aparecen superposiciones de figuras unas encima de otras que parece completar. Yo siempre pongo un ejemplo. Una pared de arte rupestre es como si fuera un bodegón. Es decir, yo un día represento una manzana, mañana Paco representa una jarra de agua y sucesivamente ustedes pueden representar lo que quieran. Bien. Bueno, punto número 1. Punto número 2. Las costras. Ahora me siento. Vale. Las costras, lo digo por el micrófono sobre todo. A ver. Si tenemos, digamos, esta sería la línea, imagínate, tenemos una serie de fisuras, ¿vale? Sobre la costra, sobre las fisuras, son las que favorecen el crecimiento, la formación de la costra. Entonces, claro, una costra se formará en un momento determinado, otra en otro momento, etc. Cuando se cogen las muestras y se datan, claro, tú eres consciente de que unas costras han formado hace 3.000 años, otras hace 15 y otras hace 65.000 años. Es decir, esa formación de esas costas, de estas costas de carbonato cálcico, no se producen en el mismo momento. Fue una cosa que es completamente diferente al panel de las manos, que se dató en 41.000 años, que también fue criticado en su momento, también cuando salieron las fechas. Cuando el panel de las manos tiene una fisura justamente encima, que ha habido una corriente de agua que ha cubierto todo el panel y por eso hay más o menos una sincronía en las fechas, más o menos, porque el agua puede correr por aquí hace 40.000 años y posteriormente puede correr por aquí hace 35. Entonces tú coges una muestra que te saldrá 40 y otra que te sale 35. Pero te salen costras por encima de manera que parece que son como puntos, que de hecho yo creo que en la imagen... Me vuelvo a levantar. Se ven, a ver, están fuera de la pintura, ¿vale? Pero a modo de ejemplo, tenemos justamente estas costras, que son esas líneas, esto que vemos blanco, esto, claro, ha ido aflorando en momentos diferentes. Tú coges las muestras y unas te saldrán hace 10.000, otras 15 y otras 20.000 años. Entonces, a ver, cuando se publicó el artículo, se publicó realmente todas las fechas. Es decir, si tú ves el artículo, son 3 páginas y luego una batería de fechas. Y no se engañó, es decir, no se descartaron las modernas y solo se publicaron las antiguas, pero
las que mayor interés se obtuvo fueron esas fechas más antiguas. Y fueron los que salieron 65.000 años. Hay un primer registro que es neandertal, y luego a posteriori esa pintura es reaprovechada y es pintada por Sapiens, efectivamente. Por ejemplo, el tema de uranio torio se ha datado de toda la vida, se ha obtenido para datar las costras, o sea, las capas de carbonato cálcico que recubren los niveles arqueológicos, y nunca no se ha descartado, nunca se ha puesto en tela de juicio. Pero cuando se han cogido y se han utilizado para fechar arte rupestre, ahí es cuando salieron las críticas hacia este tipo de datación. Yo por eso he querido hacer esa intro inicial del tema del cuidado de los difuntos, para ver que no son tan lejanos a nosotros. Sí que es verdad que, claro, con nuestra llegada, nuestra tecnología y nuestro desarrollo, tú hablas del Paleolítico Medio, que lo conocéis vosotros mejor que nadie, y es como yo qué sé, el que se recorre la meseta en autovía. O sea, esto ya no hay plano, o sea, te aburres. Pero cuando llegas al Paleolítico Superior es toda una carretera de curvas, parece de puerto, porque hay constantemente cambios. Y a ver, eso es una evolución. Que no haya cambios no significa que sean peores, ¿eh? También te lo digo, porque eso yo creo que es un tema muy equivocado. Y eso viene un poco, yo creo, que de la cultura actual. Es decir, si yo me voy a la Amazonia, que ha ido muchas veces Paco, y yo me encuentro con unas poblaciones que han vivido allí durante miles de años, yo no voy a considerar que esas personas sean más tontas que yo. Es decir, el tonto soy yo, porque si yo me quedo en esa selva durante, no sé si dura de 2 horas o un día, pero no voy a tener el conocimiento que tienen ellos. Ellos no necesitan desarrollar más conocimiento porque están adaptados, perfectamente adaptados al medio. No te sabría decir. Puede ser, a ver, sí que es verdad que, claro, es que depende. Es que, a ver, he oído mil historias, ¿eh? Que si el espacio es el que es y que accedieron por un determinado lugar y por lo tanto el bifaz sí o sí es ritual o simbólico, o que pudiera haber otro posible acceso que fuera más sencillo, de que todo el sedimento se hubiera caído por allí y hubiera arrastrado incluso parte de los restos óseos. Es que yo he oído miles de historias, y que, o sea, de teorías, que es y que posiblemente eso no sea tan ritual, sino que proceda, digamos, de ese sedimento que se ha ido moviendo. ¿Qué me puedo creer? Pues no lo sé, es como lo de Neandertal, la pintura de Neandertal. Claro, no lo sé. A ver, sí que es verdad que capacidad simbólica tiene, aunque sea Heidelbergensis lo que estamos hablando, o sea, anterior, es decir, esa capacidad, esa intencionalidad hay, y que tú encuentres todos esos individuos allí en ese espacio, o sea, no es casual tampoco, es decir, es a no ser que sea por un hecho catastrófico en el que se hayan muerto todos de golpe. Pero si tú empiezas a ver un espacio donde se depositan los cadáveres, será por algo, por una razón, ¿no? Entonces, ya más allá de si lo del bifaz puede o no puede ser, yo, a ver, no digo que no tenga por qué ser, es decir, que puede ser que el bifaz tenga cierto significado votivo, ¿por qué no? Yo ya he preguntado a todo el mundo. Es que me acuerdo una vez que hablé con una periodista que me entrevistó por el tema de los neandertales, y yo le dije, ¿qué piensas? Y me dijo ella, prefiero pecar de haber pensado, digamos, dar un paso hacia adelante, que de ser una persona que se queda digamos, en la teoría de toda la vida. Prefiero, eso creo que es más humilde, ir de frente, digamos, y ser más lejana de mira, y luego pedir perdón. Y es un ejemplo que muchas veces he llevado a cabo. Es decir, es mejor muchas veces abrir la mente y no quedarte. Mira, yo he llegado a oír gente decir, joder, es que llevamos 20 o 40 años hablando, explicando que los sapiens pintaban las paredes. ¿Cómo voy a decir ahora que son los neandertales, no? Pero a mí me llamó mucho la atención la reacción que tuvo toda la comunidad científica sobre ella. Sí es verdad que ahora se están tomando fechas sobre ello, y en un futuro veremos si eso es verdad o no es verdad. Pero todo apunta en el que la trayectoria es que van a empezar, que los neandertales sí que tienen esa capacidad. Bueno, es una simplificación de la imagen. Fíjense que muchas veces lo hemos hablado eso, o sea, a nivel, pues eso, cuando estás estudiando una cueva o cuando hay un debate entre colegas, cuando estás hablando pues del arte levantino y tal, es una simplificación de la imagen realmente, y es más complicado, digamos, simplificar la imagen que hacer una imagen súper detallada. Efectivamente. Porque muchas veces pienso en Picasso, que hacía así, pum, pum, 4 trazos y ya tienes el toro. ¿No? Pues es un poco así. Y sí que es verdad que, sí, pero metidos un poco en el tema artístico, ¿no? La sensibilidad artística. A mí me gusta mucho pensar cuando uno se encuentra, yo qué sé, unos bisontes como los de Altamira, dices,
¿hacían arte o no hacían arte? Dices tú, bueno, estos hacían figuras pues para explicar cosas, ¿no? Pero hombre, el que pintó Altamira tenía sensibilidad, porque se podía haber limitado a hacer un animal que se pareciera a un bisonte, ¿no? Entonces sí, también depende de la capacidad artística de la gente. Vale. Bueno, esa cueva está abierta. Bueno, está abierta. De hecho, tiene esos grabados hechos con una arcilla y es una pena porque alguna vez lo hemos denunciado porque hacen rutas espeleológicas. No justo en ese sector, pero pasan cerca. Y, a ver, realmente allí lo que hay es no tiene casi nada, tiene una serie de trazos que se han hecho sobre la arcilla, sobre el soporte arcilloso de la pared, y luego continúas hacia una galería que va hacia abajo y a la izquierda hay una serie de grabados representados en la pared. Los trazos realizados con los dedos es casi imposible saber cuántos años tienen, porque es algo que se lleva a cabo desde los 32.000 hasta los, vamos a decir, 12.000 años los puedes ver en el interior de las cuevas. Entonces, como no hay forma material de datarlo, a no ser que tenga, digamos, una costra encima que puedes coger aniatorio y que la fecha te dé, digamos, más o menos, te da 20.000 años, dices, bueno, pues ni tan mal, pero si te da 3.000, como hablábamos antes, pues no te sirve para nada. Entonces, bueno, respecto a la antigüedad no lo sé. Y luego la galería que tiene esos grabados estaría en torno a unos 12.000, 14.000 años. Lo que pasa es que es muy incipiente porque aparece alguna figurita, bueno, más o menos marcada, pero tampoco tiene mucho, te quiero decir, no tiene mucho repertorio esa cueva. Yo creo, a ver, el tema es, a ver, cuando empiezan las primeras piezas de arte mueble, es como se interpretan, como si fueran arte pastoril. Y sí que es verdad, mira, antes de venir aquí hemos estado en un museo etnográfico y hemos estado viendo arte pastoril, porque a mí, claro, al final es el objeto y el objeto, digamos, representa a la persona como tal, ¿no? Y yo creo que ahí hay un código, que todavía yo por lo menos en mi cabeza no lo he descifrado, que nos produce que debería de producirnos cierto acercamiento a lo que es el paleolítico. Lo digo sobre todo por la conducta, es decir, las conductas que, aunque nosotros hoy en día tengamos una tecnología brutal, realmente el pensamiento, las inquietudes y tal no ha cambiado. Es decir, nosotros, y el tema pastoril, al final, además, viendo ahí un poco, es un poco la crónica de lo que ha sucedido, porque muchas veces por las inscripciones o lo que se está diciendo, es un poco la crónica social o histórica de lo que ha pasado. O sea, es una narrativa, digamos. Sí. De hecho, se sigue haciendo hoy. En África se siguen madurando los masáis, el con ocre, conocido, bueno, con arcilla pero roja. Es para el tema para que no te piquen los mosquitos, o también cicatriza, por ejemplo, lo que es arcilloso, cicatriza muy bien. A mí me ha pasado a veces entrar en la cueva a hacer estudios y, a ver, estás en el suelo, te llenas de barro y cicatrizarme las heridas. A ver, no quiere decir que eso sea tónica general, que las cuevas atraen muchísimas bacterias y puede ocurrir lo completamente contrario, agarrar una bacteria que te deja frito. Sí, ya, eso se ha hablado mucho de ello. Es decir, si hay una persona determinada que es la que tiene que representar dentro de la cueva y si me sale un mal dibujante, la hemos liado. No, eso se ha hablado, y de hecho a veces tú entras en las cuevas y hay representaciones mejores y peores, ¿no? Pero es lo que hablamos, depende de la sensibilidad artística. Es complejo, es complicado, pero sí, o sea, es complicado saber si es una persona determinada la que lo representa o no. Por ejemplo, si hablamos del mundo chamánico, sería el chamán el que debería de representarlo porque es el que está haciendo, digamos, la representación de la visión que tuvo durante el trance. Pero claro, si estamos hablando de cualquier otro motivo, es más complicado. Sí que se ha dicho que normalmente sería eso, el chamán o tal, una persona determinada, el que entraría dentro de la cueva y representaría. Pero es una teoría, o sea, que muchas veces no tiene por qué ser así. Y a veces también se ha hablado que podría ser la persona destinada a la que tuviera esa sensibilidad en hacer. Sí que es verdad que se ve en muchas ocasiones que el trazo, digamos, que se está haciendo, o el grabado o el dibujo que se está haciendo en el interior de las cuevas, es un trazo muy seguro. Es decir, la persona que lo realiza ha tenido una práctica previa, que ha desarrollado, tiene muy interiorizada cómo hacer esas imágenes y a la hora de introducirse dentro de las cuevas lo que hace es representarlo. Y muchas veces utilizan las formas naturales de la roca como líneas guía que les permite, digamos, contornear y terminar mejor la figura. Bueno, oye Dani, pues la verdad que